Hola chicos, hola chicas, otra vez de vuelta, otra y nuevo tema. Vamos a cambiar, vamos a ver qué os parece y bueno, el tema de hoy, muy sencillo, es sobre el maquillaje. Por ejemplo, hay mucha mujer, muchas chicas que estamos acostumbrados a llevar maquillaje, por ejemplo, y todos los días, siempre, y que no podemos deshacernos de los maquillajes. Bueno, yo, de mi punto de vista, yo creo que es también mejor que intentamos por lo menos como evitar tanto maquillaje, venga los ojos llenos de maquillaje, no sé qué, y tú. Sí, a veces es más romántico, más bien que podamos dejar la cara natural o que nos pongamos un pintalabio y dejamos que se ve, que se descubre la belleza de nuestros ojos, que se nos ve natural, ¿no? La cara sin demasiado maquillaje. Y más bien para la persona que tiene relaciones, por ejemplo, tiene marido, novio, lo que sea y todo eso, que tú te tiras, 24 horas todo el día del mes con maquillaje. Bueno, como te digo, tu pareja, por ejemplo, está acostumbrada a verte siempre con maquillaje. Entonces, si hay una ocasión especial, una noche muy importante, que tú, por ejemplo, te viste, te duchas, te pones muy bien, muy coqueta y te pone un maquillaje. ¿Qué pasa? Para tu marido, tu novio, tu amante, lo que sea, es normal porque él ya está acostumbrado a verte todos los días con maquillaje. Entonces él no ve la diferencia de si estás preciosa, si estás divina o si estás chévere. Pues no ve ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque es una cosa que tú haces todos los días. Como decía en mi anterior video, el cuerpo pues se tiene que también, ¿cómo explico? El cuerpo tiene que también tomar descanso y es un poquito así con la cara. La cara es una parte de nuestro cuerpo que hay que tratarlo con mucha dulzura, mucha delicadeza y mucho amor y todo, porque la cara necesita descansar de tanto producto, de tanta cosa, porque hay que poner pausa, hay que dejar la cara descansar un poquito, ¿no? Vale. Entonces, si hay esa noche tan especial y que tú sales de la habitación así muy bien vestida, los pelos arreglados con maquillaje, aunque este maquillaje sea diferente de todo lo que tú te pones, ¿qué pasa? Te ve tu marido y te dice, vale, está lista, vámonos. Hombre, lo más normal te fuera esperando, ay, qué preciosa, qué divina, pero Cari está guapísimo, pero no, ¿por qué? Porque llevamos toda la vida maquillándonos. No tenemos un día donde dejamos la cara relajada y descansada. Entonces, para el marido, para el amante, para el novio, es normal que te vea así. Entonces, la otra diferencia será que, por ejemplo, a veces dejamos la cara libre de maquillaje. Por ejemplo, vamos a salir para ir a tomar algo, para ir a comer, una cosa así. Bueno, ponemos un poquito de pintalabio y ya está. No tanto iluminador, no sé qué, lo otro y todo, no, nada de eso. Ponemos un poquito de pintalabio para que se nos vea atractiva, pero todas esas cosas y todo no. Siempre en internet hablamos de maquillar, pero no hablamos de dejar la cara descansar, de poder ir natural sin tanta maquillaje y poder lucir los labios, pero dejar los ojos que se vea lo divino que tenemos los ojos, lo divino que tenemos la piel de la cara y toda esa cosa. Entonces, el tema de hoy es eso. ¿Cómo vamos a intentar seducir más a nuestra pareja, sorprenderlo cuando nos maquillamos, ¿vale? Porque de tanto costumbre de maquillarnos, cuando tú te maquillas, es que ese maquillaje no tiene vida, porque te das cuenta que el día que no pones maquillaje te ves fea, te ves horrible, bueno, hasta te ves gorda. Y dice, uff, qué gorda estoy, madre mía, ay, tengo un botón aquí, ay, no sé qué. Claro, porque siempre lo tapamos todo con el maquillaje y no tenemos oportunidad de descubrir nuestra belleza realmente, de ver realmente la cara que tenemos y lo bonito que tenemos la piel. Entonces siempre estamos ocultando algo con el maquillaje. Es mucho mejor, tenemos un tratamiento tratando nuestra cara, la piel y poder lucir la cara preciosa y bonita tal como la tenemos y esperar la salida, las ocasiones especiales y ya nos vestimos
y salimos de la recámara con un maquillaje bonito, precioso, donde cuando tú salgas de la habitación y te ve tu marido, me dice, amor, pero que te ve preciosa, ¿qué te has puesto? ¡Ay, qué bien se te va el maquillaje! ¡Qué guapa está! Pues sí, cuando tú te viste para salir con tu pareja, tú te esperas esa cosa de él donde te va a decir, pero te ve guapísima. Claro, porque tiene la cara diferente, porque casi apenas usa maquillaje y el día que lo usa, te ve tu marido como si fuera la primera vez que se está mirando. Porque es que te ve diferente, pero de tanto poner maquillaje, cuando tú te pones, te ves igual, porque él te ve igual, porque para él no hay de diferencia, porque él ya está acostumbrado a verte con tanto maquillaje. Entonces, yo mi secreto lo que hago es, intento evitar mucho maquillaje, ¿vale? Cuando voy a salir, si voy a comprar, voy a sitio muy cerca por aquí, lo que hago, un pintalabio. Me hago una buena limpieza de cara con mi producto que enseñé en mi último video de Clean Clan, porque este producto son efecto inmediato, porque después de hacerte un buen masaje, pues se te deja la cara muy suave, muy bien, y me aplico un aceite bien y después vamos, tranquila, tengo la piel, la cara suave, muy bonito, y aplicando un pintalabio, pues lista y perfecta. Entonces cuando voy a salir para allá a un sitio muy así, muy cookie, pues ahí sí viene la gran sorpresa. Y siempre me gusta vestirme sola, que mi marido me vaya esperando ahí en el comedor, porque quiero ser la última a vestirme, porque sé que voy a salir guay. Como no está acostumbrado a verme siempre con maquillaje ahí por todo el ojo, entonces cada vez que salgo de la recámara al comedor, que me espera, me digo, joder, qué belleza, cielo, está preciosa. Esto sí es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que esperar, lo que siempre nos diga nuestra pareja, que nos diga las amigas, nos diga cuando salimos, la gente que nos conoce, que intentamos evitar tanto producto, tanto químico, tanta producto, porque además no sabemos ni cómo están hechos esos polvos, todo eso. Entonces lo más importante es intentar evitarlo, no echarle todos los días, todos los días. Tenemos que también dejar la cara descansar, relajarse y todo eso. Bueno, eso es lo que quería compartir con vosotros y espero que haya gustado. Lo que no están de acuerdo, lo que a la persona que no le ve bien, porque claro, habría gente que no le van a gustar, que van a ver que no, que hay que ir con maquillaje, vale, también está bien, vale, me dejáis los comentarios, los likes, a la persona que lo gusta, me dejáis que pensáis, que opináis y bueno, y ya seguimos hablando. Un beso y adiós.